Si nos remontamos a su origen, no se sabe cuándo empezó a contar la primera persona, ni la primera vez que se anotó un número por escrito. Pero, ¿qué es un número? Un número es una construcción mental, una abstracción, y los números se usan para contar o representar una magnitud. Los números se denotan por símbolos, pero no son símbolos en sí mismos, ya que diferentes culturas han usado diferentes símbolos para expresar los números y las operaciones entre estos. Los primeros números que se conocen son marcas de cuenta, esto es, números registrados con una serie de trazos. Por ejemplo, 8 trazos representan el número 8. Un ejemplo de esto es el hueso Ishango, encontrado en Zaire y datado en 25.000 años. Se trata de un hueso con marcas de cuenta, en el que además se aprecian operaciones aritméticas elementales, esto es, duplicaciones y divisiones, e incluso algunos números primos, que más adelante veremos en detalle. Aún hoy en día se puede percibir la influencia de las marcas de cuenta. Sin ir más lejos, nuestros números 1, 2 y 3 se derivan de 1, 2 y 3 trazos horizontales respectivamente. Uno de los primeros sistemas de numeración fue inventado por los babilonios hace 4.000 años y tenía una característica común con nuestro sistema de numeración actual. Usaba la notación posicional. Vamos a definir este concepto. Notación posicional. Método de representación numérica en el que un número está representado por un conjunto ordenado de caracteres, donde el valor de un carácter depende de su posición. Era un sistema de numeración de base 60, es decir, sexagesimal. Esto significa que tenía 59 caracteres para los números del 1 al 59, y para los números 60 y mayores se combinaban caracteres, de manera que el carácter a la izquierda tiene un valor 60 veces el valor del carácter a la derecha. Como hemos mencionado, este sistema se denomina posicional, ya que el valor de cada carácter en un número depende de su posición en este número, y es similar a nuestro actual sistema decimal, pero con base 60 en lugar de 10. Veamos un ejemplo. Este carácter representa el número 7, y este número está formado por este carácter repetido 3 veces. Veamos su valor. El primer carácter por la derecha vale 7, mientras que el segundo carácter tiene este valor multiplicado por la base, que es 60. Esto es 7 por 60, 420. El tercer carácter tiene un valor 60 veces el carácter a su derecha, es decir, 7 por 60 por 60, lo que es igual a 25.200. El número final se obtiene añadiendo el valor obtenido por cada carácter dependiendo de su posición, es decir, 25.200 más 420 más 7 es igual a 25.627, que es el valor de este número. Aún hoy en día quedan vestigios de ese sistema numeral. Por ejemplo, la división horaria en 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora, y la división del círculo en 360 grados. A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones han ido elaborando diferentes símbolos y sistemas numerales, chinos, egipcios, griegos, etc. Entre todos, cabe destacar un sistema en particular que nos ha llegado a nuestros días, el sistema de los numerales romanos, el cual se extendió por todo Occidente mediante la expansión del Imperio Romano. Este sistema toma caracteres del alfabeto latino para representar números, tal y como muestra esta tabla de aquí. La combinación de estos símbolos permite expresar cualquier número. Veamos un ejemplo. M, L, X, V, Y es igual a 1000 más 50 más 10 más 5 más 1, lo cual es igual a 1066. Este sistema numérico no usa la notación posicional y no estaba hecho para efectuar operaciones matemáticas, sino para otras finalidades, como grabar piedras para indicar fechas históricas, indicar el importe de botines de guerra y para temas relacionados con un imperio en expansión. Pero, ¿para contar y hacer operaciones matemáticas? Pues, la verdad, no iban demasiado bien. La suma es relativamente fácil. Basta conjuntar todos los signos, ordenarlos de mayor a menor y sumarlos individualmente. Por ejemplo, para sumar los números 12 y 6 en el sistema numérico romano hay que hacer la siguiente operación, con lo que obtenemos el número 18. Este sistema funcionaba más o menos bien,
hasta que se introdujo la notación sustractiva, que consistía en, por ejemplo, expresar el número 4 como IV en lugar de 4 I's, o el número 9 como IX en lugar de V más 4 I's, para tener una notación más compacta. Esto hacía que el agrupar los símbolos ya no fuera posible para efectuar sumas, con lo que, para sumar, había que deshacer la notación sustractiva, efectuar la suma y volver a convertir a la notación sustractiva. En fin, un embrollo. Para calcular, igual que otras civilizaciones, los romanos usaban un instrumento llamado ábaco, consistente en una hilera de varillas metálicas divididas por un listón. Ese instrumento era fantástico para hacer operaciones y fue un predecesor del sistema decimal que usamos hoy en día. Los 10 símbolos que usamos hoy en día para denotar los números de 0 al 9, denominados dígitos, tienen su origen en los números arábigos, o mejor dicho, números indoarábigos, ya que tienen su origen en la India y fueron asumidos y desarrollados por los árabes. Su origen data del año 300 a.C., con los numerales Brahmi, a partir de los cuales los indios desarrollaron la notación posicional. Aquí podemos ver una evolución de este sistema de numeración en el siglo I. Este sistema, similar al de los babilonios, usaba 9 símbolos, del 1 al 9, y a partir del 10 se usaban estos 9 dígitos para formar números superiores. El número 10 no está elegido al azar, y se escogió por conveniencia, ya que tenemos 10 dedos en las manos para poder contar. Aún y así, en este sistema faltaba algo, ya que un 2 y un 5 juntos podían significar el número 25 o el 205 o el 2005, etc. No había un número para el 0, ya que ¿cómo puede ser el 0 un número cuando un número es una cantidad de cosas? Costaba mucho comprender que el 0, es decir, la nada, pudiera ser un número. Para expresar este concepto, se empezó dejando un espacio en blanco entre los números, lo cual puede ser ambiguo, y más adelante se indicó con un puntito grueso. Pero fue en el siglo VII cuando un matemático hindú, Brahmagupta, al cual vemos aquí en el cuadro de la izquierda, introdujo el 0 como un número de pleno derecho, en lugar de un simple espacio entre números. Además, definió las operaciones aritméticas con el 0, esto es, cuando el 0 se suma o se resta a un número, este no cambia, y un número multiplicado por 0 es igual a 0. Además, este matemático fue pionero en el tratamiento de los números negativos, que él identificaba como deudas en contraposición a los números positivos, que eran fortunas o posesiones. En el siguiente episodio tendremos tiempo de hablar largo y tendido sobre diferentes tipos de números. En cuanto al 0 en su forma actual, apareció en el siglo IX, en el templo Gwalior. No es casualidad que el 0 sea un círculo, ya que tiene su origen en el antiguo símbolo hindú conocido como Bindu, que simbolizaba el vacío y la negación del ser. Matemáticamente hay que reconocer que el 0 es uno de los inventos más geniales de la humanidad, ya que simplifica los cálculos y minimiza los errores. Parece ser que en el siglo VIII los trabajos de Brahmagupta llegaron a las manos del califa Al-Mansur, entrando este sistema numérico en el mundo islámico. En el siglo IX, el matemático Al-Khwarizmi, al cual vemos en el cuadro de la izquierda, director de la Casa de la Sabiduría de Bagdad, se encargó de difundir el sistema numeral hindú, expandiéndose rápidamente por el mundo islámico. Aquí vemos los numerales arábigos en el siglo XI. Pero, ¿cómo entró este sistema numérico en Europa? En el siglo XIII, Italia estaba en ebullición. El comercio estaba en auge y repúblicas marítimas como Venecia, Génova y Pisa eran centros comerciales importantes, desde donde partían expediciones hacia el norte de África y el extremo oriental del Mediterráneo. Por entonces, el sistema numérico que se utilizaba en Europa era el romano, y el instrumento usado para hacer cálculos era el ábaco. Este sistema, herencia del Imperio Romano, era lento y farragoso para hacer operaciones matemáticas relacionadas con la contabilidad y el comercio. En general, en los años oscuros de Europa, es decir, desde la caída del Imperio Romano hasta el año 1000 aproximadamente, casi no se habían producido avances matemáticos en el viejo continente. Por eso era cuestión de tiempo que los avances en el sistema numérico utilizado en Oriente llegaran a Europa, y estos llegaron de la mano de Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, el matemático más talentoso de la Europa de la Edad Media.
hijo de un diplomático que viajaba con frecuencia a África y a Oriente, el joven Leonardo estudió contabilidad en el norte de África, donde aprendió el arte de los 9 símbolos indios y los publicó en una obra denominada Liber Abaci, libro del cálculo, en el año 1202. Entre muchas otras contribuciones a las matemáticas, como la geometría y el estudio de ecuaciones lineales, en esta obra Leonardo de Pisa afirma que, con las 9 cifras indias y el signo cero, se puede construir cualquier número. Esto suponía un avance sobre el sistema romano y permitía hacer cálculos de una manera más rápida y eficiente. Aun y así, este sistema se recibió con recelo y no se implementó de inmediato. Y no fue hasta el siglo XV cuando el sentido común se impuso, el uso del sistema numérico indoarábigo se generalizó y el sistema numérico romano cayó en desuso. Fibonacci, además, es conocido por haber introducido en Europa la secuencia de Fibonacci, una sucesión de números naturales en la cual cada número es la suma de los 2 números previos. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Esta serie es fundamental en matemáticas, ya que, además de tener numerosas aplicaciones prácticas, también aparece en la naturaleza, como por ejemplo en la forma de algunas plantas, en formaciones nubosas y como aquí vemos en la forma de la concha del Nautilus.